Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de este podcast presentado por Orbea, en el cual estaremos platicando sobre novedades de la industria, bicicletas y componentes. El día de hoy en particular hablaremos sobre la nueva OIS con Flight Attendant, las nuevas suspensiones inteligentes de RockShox. Tenemos como invitado especial a nuestro amigo Cyranda Madrigal, ex ciclista profesional olímpico de la disciplina del cross country. ¿Cómo estás, Cyranda? ¿Qué tal, Bobby? Muy bien. Qué gusto Súper tenerte. ansiosos ya de platicar de este cohete Sí, tecnológico que tenemos aquí el un avionzote. lado. Sí, es un avión literal. Bueno, para ponerlos en contexto, Cyranda estuvo probando un poquito esta bicicleta y nos va a dar sus impresiones y nos va a contar, un poquito respecto a ella. También vamos a platicar un poquito sobre él y su trayectoria y pues nos gustaría comenzar por ahí. Entonces, platícanos, Cyranda, ¿cómo fue que entraste al ciclismo de montaña? Pues por mera casualidad, de niño, pues es como muchos de aquella época, era bien habitual ir a hacer las tareas o a la papelería en la bicicleta, tenía una bici de BMX, me la pasaba con las rodillas chuecas, me caía cada rato, no, como que las rampas no era lo mío. Y después, en los principios de los 90, se empezaron a ver algunas bicis de montaña, pues yo las veía en la calle, no sabía realmente para qué eran, pero las veía diferentes. Hasta que un día un primo adquirió una y lo invitaron a la montaña, vino y me platicó y fui con él y ahí se implantó un vicio. gusto que al día de hoy, después de ya varias décadas, permanece Sigue ahí. intacto. Excelente. En diferentes etapas, lo he disfrutado en muchas etapas distintas, pero te diría que lo disfruto tanto o más que cuando tenía 14 años, que Wow. fue cuando inicié. ¿Y cuánto tienes dándole? Ahora tengo dándole ya más de 30 años. 30 años, Sí. ¿no? Pues sí, ya un ratito. Sí. ¿Y qué fue lo que te motivó o en qué momento decidiste, oye, ¿sabes qué? Creo que sí puedo hacer de esto mi vida, o sea, puedo ser profesional, puedo dedicarme a esto. ¿Cómo fue esa transición o cómo fue que dijiste, me animo? Fue algo muy orgánico, fue muy natural. Había hecho todos los deportes de pelota de niño, para todos era malo. Era muy puntual para los entrenamientos, pero siempre Había era o disciplina, defensa pero- o banca. Había disciplina, pero no había las aptitudes. Y después hice muchos años taekwondo, que al final es un deporte súper bonito, pero yo soy muy de espacios al aire libre y esa parte de estar pues en un lugar cerrado como que no me terminó de enganchar de la manera en la que me enganchó el ciclismo. Yo lo resumiría que la sensación de libertad que te da andar en bicicleta en una montaña es algo que cuando lo empecé a vivir de manera natural, lo empecé a hacer cada vez más seguido y nunca bajo un plan. Después, cuando te vuelves profesional, pues empieza a ser más estructurado, empieza a haber Claro. más planes. Es distinto, Pero te pero diría bueno. que llegué a ser profesional sin haberlo planeado. Fue algo pues un poco mágico, ¿no? Que se fue dando por un gusto cada tercer día, luego diario, luego pues hasta más de una vez al día. Hablar de ciclismo todo el Vicio tiempo. 100%, Sí, ¿ah? y Desayunas, aquí seguimos. Sí, desayunas, comes y cenas ciclismo. sí. Y bueno, como profesional, ¿cuáles fueron los mayores retos que tú enfrentaste en tu carrera? Tanto a nivel personal, como a nivel deportivo, como a nivel social. No sé, platícame. Pues yo creo que son distintos. Cuando yo me volví profesional siendo todavía muy chico, todavía era juvenil, entonces pues en ese momento estás en una etapa en la que pues tus amigos empiezan a descubrir la fiesta y estás ahí como que en el parteaguas, ¿no? De si Claro. te vas a la fiesta o te duermes temprano Y entrenas. para entrenar, rápidamente te das cuenta de la incompatibilidad de ambas, Totalmente. porque alguna vez lo hice, te ibas de fiesta y al otro día Entrenar a eras las el 7 de la último mañana. en la rodada y te sentías muy mal, no lo disfrutabas. Y pues creo que al principio, pues esas eran las decisiones difíciles, ¿no? Claro. El ver que tus amigos tendían hacia un camino y pues decidir, porque no se puede todo en la vida. Por supuesto. Y al final tienes que elegir. Yo creo que en las primeras etapas esa fue una de las decisiones Difícil. más difíciles. Y pues después es normal, ¿no? Como en todo camino hay ciertos obstáculos y hay ciertos impulsos también. Claro. Ajá. Y en ese proceso o en esa etapa en la que estabas como decidiendo de, oye, a ver, me quedo con mis cuates en la fiesta o me voy a rodar, ¿hubo alguien que te motivara o que te inspirara y que dijeras, oye, ¿sabes qué? Es que quiero ser como esta persona y por eso tomaste el camino del deporte y no el de a lo mejor en ese momento, pues el desmadre o la fiesta? Fíjate que fue muy contrario a eso. Yo creo que vuelvo al punto de la libertad que me daba el andar en bici, porque no había un profesor como en el taekwondo, no estaban mis papás, me daba cuenta que sobre la bici yo elegía si le daba a la derecha, a la izquierda, al frente, si iba rápido, si iba despacio, a qué hora iba. Entonces, pues creo que eso fue lo que me atrapó. Yo creo que
pues fueron las mismas sensaciones que provocó el andar en bicicleta lo que me impulsó. En ese tiempo no sabía mucho de ciclismo, entonces pues no es que yo tuviera algún conocido que fuera un referente que yo quisiera seguir, que a veces se da y sí, que pasa, ¿no? Que pasa. Es común. No había en ese momento, yo no sabía que me iba a gustar tanto competir. Más bien tú eres el referente de muchos seguramente. No lo sé. Ojalá. Pero sí te puedo platicar mi historia, ¿no? De qué fue lo que me enganchó. Creo que me enganché, la misma bici fue la que me enganchó y lo que implicaba el andar en bicicleta. Te enamoraste de la bicicleta y eso fue tu motivación. Bici, sí. Qué chido. Y cuéntanos, en tu trayectoria o en tu carrera como profesional, ¿recuerdas alguna carrera que hayas dicho, es que sabes que esta fue la carrera que más disfruté o que mejor me la pasé, independientemente de si ganaste, perdiste, o sea, más allá de eso? Te diría que es difícil resumirlo a una sola. Hace poco alguien me hizo la misma pregunta y no pude concluir en mencionar una sola Déjate, carrera. hago una lista. Entonces, te voy a mencionar algunas porque Súper. cada una de ellas marca una etapa diferente. Okay. La primera carrera que competí fue en Uruapan, en el Cerro de la Cruz. No tenía ninguna expectativa, no tenía ni idea de si iba a ser el primero o iba a ser el último. Y recuerdo que quedé tercer lugar. Todos echaban carrilla porque si ahora estoy flaco, en ese tiempo estaba todavía más flaco. Entonces, pues parecía que no mataba un pato y al final, tercero. pues resultó que logré subirme al podio. Qué chido. Y me provocó aún más emoción el haber competido sin esa expectativa y haber logrado estar adelante en ese tiempo las categorías estaban muy revueltas, entonces pues yo tenía 13, 14 años y competías contra los adultos, entonces sí, pues esa primera experiencia como que la recuerdo muy claramente. Después de ahí me brincaría a la primera carrera que le gané a los Elite, que fue en México, en un nacional. Yo era juvenil. ¿México, Ciudad de México te refieres? Fue en La Marquesa, muy cerca de Ciudad de México, un lugar súper bonito para andar en bici. Y pues sabía que tenía posibilidad, pero pues yo veía, había 2 o 3 ciclistas que siempre eran los que figuraban en las primeras posiciones. Rival a vencer, ¿no? Y pues yo los veía, ¿no? Como algún día, a lo mejor ahí ando dándoles la pelea. Y de repente y era juvenil, tenía en aquel entonces, tenía 17 años. Y pues se dio que lograra ganar por poca diferencia, pero al final logré. Ganar, y me acuerdo, ¿no?, que la emoción, o sea, lo recuerdo todavía que hasta se me salieron las lágrimas así de que no lo podía creer. Porque no era el te gané, sino el yo sentir esa adrenalina de que había tenido ese logro. Eso también lo recuerdo así muy claro. Les prometo sintetizar a máximo 5 carreras favoritas. Van 2. La verdad es que se dieron las cosas y a través de los años fueron más de 500 carreras en las que hubo oportunidad de participar. Entonces es difícil llegar a una síntesis de una sola o incluso de 5. Pero la tercera creo que sería en el Campeonato del Mundo de Alemania, aún siendo juvenil. Ya en México pues como que tenía una idea de quiénes eran los rivales, de cuál era mi nivel contra el de los demás. Pero en cambio, pues en un mundial no tenía ni idea. Claro. O sea, sabía que tenía pues, posibilidades para ser pues del grupo a lo mejor de los de adelante, pero no sabía tampoco qué tan adelante. Pero luego a la vez, pues cuando estás tan joven, la cabeza te vuela y de repente crees que te quieres comer el mundo y pues te haces ahí como que un mix de ideas y de sensaciones, ¿no? Entre el nervio, la emoción. Exacto. Y demás. Y lo que te dicen los demás, claro, que pues ya han vivido y tienen más experiencia en algunas ocasiones que tú, entonces pues también te meten ahí ideas, ¿no? Total, se dieron las cosas en ese mundial para terminar en 9º y me acuerdo que fue una sensación pues muy curiosa y muy contradictoria porque cuando llegué me caí un poco, venía 7º y me caí un poquito antes de llegar por mi culpa porque es parte de la carrera, las caídas pues es parte de la fatiga claro. y de la carrera en sí, ¿no? Entonces, totalmente mi culpa la caída. Pero me acuerdo cuando llegué, empecé hasta como a querer llorar de lo enojado que estaba porque me había caído y había perdido 2 lugares. Pero unos momentos después, de repente dije, bueno, pero ser de los 10 mejores del mundo, pues no está mal. Y entonces, ya que analizas el panorama. Se cambió el switch totalmente como del enojo a un rush así de emoción y de alegría. Porque pues la verdad yo no sabía bien qué esperar del evento y a la vez no tenía tampoco como que una idea tan definida. Y recuerdo que esa fue una carrera que pues me cambió en muchos aspectos la mentalidad porque empecé a creer que
pues a pesar de todo lo que sabíamos de los atletas de otros países y de las carencias que vivimos pues en México dentro del deporte, pues te ayuda como que a quitarle el pretexto y a trabajar con lo que está en la mano y a hago lo que puedo con lo que de veras, tengo. si quieres algo, pues déjate de pretextos, trabaja con lo que tienes y puedes. Entonces, se pueden lograr cosas creo que extraordinarias. esa competencia me hizo cambiar totalmente la manera de pensar de lo que quería hacer hacia el futuro y ahí pues como que dije, lo quiero hacer, o sea, quiero ver hasta dónde se puede llegar. Ese fue el Entonces esa fue la point. tercera, sí. Y luego, pues después me convertí al año siguiente en sub-23 y nunca había ido a Colombia. Y tenía muchos amigos que se dedicaban a la ruta y los ciclistas colombianos pues siempre se han caracterizado por ser ciclistas muy fuertes, ¿no? Son muy buenos. Y yo los veía en la televisión porque en ese entonces casi no se transmitían los eventos de ciclismo de montaña, pero sí los de carretera. Entonces tenía claro que los colombianos pues estaban pesados. yo los veía, eran unos monstruos, Sí, ¿no? a nivel Latinoamérica Ajá. siempre había mucho nivel, ¿no? Y en ese campeonato latinoamericano, pues yo quería obtener una medalla, sí tenía muy claro, pero no sabía si se iban a dar las cosas o no, y en la tierra de los colombianos pues iba a ser difícil. Igual siempre trataba de llegar a las carreras con la mentalidad de pues tenerte confianza, pero nunca confiarte tampoco. Claro. Y nunca menoscabar a ninguno de los Sí, ningún de los- rival que de los luego él rivales, trae la ¿no? actitud y Porque de repente va y... sí, porque luego, como dicen por ahí, en esas carreras hasta el más chimuelo mastica fierro, ¿no? Sí. Entonces, había que estar como que bien, pues bien sensible a todas las posibilidades que había. Claro. Y me acuerdo que pues empezó a avanzar la carrera y nos escapamos al final con un colombiano. Toda la gente le echaba porras al colombiano, yo era el maldito, underdog. yo era el maldito de la historia. A mí todos me abuchaban y a él todos le echaban porras. No tanto así, la verdad. Sí, es que, no, pero bueno, tenían al pero favorito, sí ¿no? Que claramente era el colombiano. Su favorito. Y al final se dieron las cosas y pues logré ganar esa carrera, ese latinoamericano. Entonces, me acuerdo de cuando llegué a la meta, o sea, ahorita que te lo platico y Ya me hasta te acuerdo, o ves sea, de las emocionado, manos sí. así de otra vez el chillón, ¿no? Y la lagrimita, pero ahora de emoción así de qué chido. Y son de las cosas que hacen que valga la pena, pues, todos los esfuerzo, ¿no? entrenamientos Claro. y pues, todo lo que has invertido. O sea, no diría sacrificios, porque si es un sacrificio, no lo hagas. Sí, lo haces por gusto. Al final lo haces no por es que gusto, sea fácil, ¿no? Pero diría más los esfuerzos que claro, haces, ¿no? sí, No, coincido no le contigo. digamos sacrificios porque... sí, no estás sufriendo, pues. pues, O lo sea, lo hacía estás porque- disfrutando, te gusta, te apasiona. Sí, o parte de repente sí te duelen las piernas y tú mismo no lo entiendes. Dices, bueno, ¿Por qué me gusta esto, ¿Por va? qué? Sí, pero luego tienes lo la entiendes. visión y ya Sí. que estás en ese momento Sí. dices por esto. Entonces esa carrera también fue muy padre. Te prometí no más de 5. Esa fue la ¿Y cuarta. la quinta? Entonces la quinta ya fue siendo profesional. Ya había ido varias veces a competencias pues de Copas del Mundo a nivel profesional. Campeonato del Mundo ya había corrido también varios. Y ya conocía más a los rivales. Ya había evolucionado y madurado un poquito más como atleta. Y había una carrera que era mi favorita del año en Big Bear, en California. Me gustaba mucho porque era en altitud y tenía mucha subida. Entonces, pues a mí siempre la subida como que era un factor que me favorecía. En ese tiempo el campeón del mundo era un canadiense, se llamaba Roland Green y pues era Sí, ya sé era quién es. el dios del ciclismo de El montaña en ese pesado, tiempo. ujú. Ganaba todo, hubo un par de temporadas ¿De que qué año ganaba estamos todo. hablando? Eso fue en el 2002, si mal no recuerdo. Y había otro canadiense, Ryder Hesjedal, que años después ganó el Giro de Italia y fue pues muy buen ciclista, no solo en la carretera, no solo en la montaña, sino también en la carretera. Ajá. Y pues bueno, ese día a Roland se le aflojó la placa, se paró y en resumen, pues yo iba de líder. Y pues, yo nunca había vivido algo así en una carrera de ese nivel. Me La acuerdo que presión. iba el de la moto grabándote y decían, "Güey", yo pensaba para mí mismo, güey, no te desconcentres porque te vas a caer. Claro. Y y en la última vuelta me alcanzó Roland Uf. y me alcanzó el otro canadiense también, que entrenaban juntos. Y pues empieza, ¿no? Como que también un poquito el juego psicológico, porque Claro. ellos son los fuertes, son los favoritos y al final Roland, que era, te digo, el campeón del mundo, se fue. Yo me quedé con Ryder y pues nos dimos ahí un buen agarrón deportivo. Y en resumen llegamos juntos al sprint. Ahí hubo, pues literal, hasta un poquito de Codazos. codo de parte de los dos. Había que defender a capa y Claro. espada la posición y le gané por media llanta. Uf. Entonces fue
algo poco usual porque en la montaña, y más en esos tiempos que las carreras eran más largas, solían darse diferencias de tiempo más amplias. Sí. Y Sí, codo no con era lo codo habitual, no era tan ¿no? común ver. Y me acuerdo que había muchos mexicanos, porque pues en California ya ¿Competidores sabemos, te refieres? competidores había, pero también había público. mucha gente, me acuerdo de público, porque ya yo ya tenía como 4 o 5 años yendo a esa carrera todos los años, que era pues de las más trascendentes del calendario internacional, y pues había gente, me acuerdo que algunos se subieron en las góndolas mexicanos y tenían una bandera arriba del cerro y muy Mexicanos emocionante siendo y mexicanos, fue ¿no? muy significativo para mí porque además pues era en Estados Unidos con corredores pues que tenían trayectoria Pesada. pues que eran mis ídolos, ¿no? Claro. En algunos sentidos y pues se Estar al dieron tú las por tú y cosas ganar. y al final Wow. se da el sprint, pues todo indicaba que yo iba a quedar tercero y al final entré segundo. Entonces, esa también fue así como de chido. las que nunca se me van a olvidar. Y en el tiempo pesan mucho más los recuerdos que las medallas o que el lugar en sí, porque pues, al final, Claro. segundo, tercero, cuarto o la medalla que pudiste haber obtenido se te olvida, Claro. termina en un Es la cajón, pero el experiencia. recuerdo de Ujú. la sensación del momento, eso es algo que pues nunca se te va a olvidar. Entonces Claro. esa fue la quinta, cambio de tema. Y cambiamos de tema porque si no aquí nos vamos, Sí, ¿verdad? Con más sí, carreras. sí. Muy bien. Y cuéntame, Ciranda, por ejemplo, cuando fuiste creciendo o fuiste evolucionando como ciclista, ¿qué cambios notaste tú mismo en el tipo de eventos que asistías? ¿Cuál fue como el momento clave de tu carrera en el sentido deportivo, competitivo, por ejemplo, de que, ok, a lo mejor de mis 15 años de trayectoria como profesional, mi punto clave o mi punto más fuerte fue de tal a tal año? Cuéntame cómo fue esa transición o esa evolución como deportista. Pues creo que la evolución del ciclismo de montaña fue en todos sentidos. Recuerdo cuando las Olimpiadas de Sydney, que me llamaba mucho la atención, las pistas anteriormente tendían a ser pistas naturales en la mayor parte del recorrido y además muy largas, o sea, había vueltas que a veces te echabas 40 minutos por vuelta, muy poco amigables con el espectador, muy difíciles para la cobertura de Claro. televisión, Sí, a entonces eso nivel no de ayudaba, entretenimiento no no era- ayudaba a comercializar, era muy aburrido ver una carrera de ciclismo de montaña, porque por más que te gustara, pues lo veías pasar una vez Y listo, cada ¿no? 40 Claro. minutos o 30 minutos. Sí, no hay nada de emoción en Y eso. recuerdo que en Sydney, en la pista del circuito olímpico, había cámaras por todos lados. Entonces, de repente ibas rodando y salía una cámara en un riel que te seguía. Fue la primera vez que adecuaron el circuito, pues, de una manera en la que era más sencillo tener una cobertura, una buena cobertura de televisión y además hacerla más amigable con el espectador. Tenía varios spots que pasaban por el mismo punto, entonces, pues, los espectadores parados en un mismo lugar podían ver 2 o 3 veces a los ciclistas. Era una pista para ese entonces atípicamente corta y que además tenía pues obstáculos. muchos obstáculos artificiales, que eso fue la tendencia que siguió en los años Sí, que posteriores. ya ha cambiado más Y para que allá, yo creo ¿no? que la bici tuvo que ir evolucionando mucho en función de eso, porque mientras más obstáculos naturales le ponían, pues fue cambiando la bici, ¿no? En ese Claro, entonces necesitabas las más bicis eran suspensión 26, entonces claro, el necesitabas rodado. pasar mejor las piedras, pum, rodaba 29. Necesitabas hacerlo más espectacular con subidas cortas súper empinadas, bueno, bicis más ligeras, cuadros de carbón. Necesitabas más velocidades porque había más curvas de nivel, bueno, pues más velocidades a la bici. Entonces fue evolucionando, creo que de la mano hasta llegar pues algo como esto, ¿no? El día de hoy Una máquina. yo nunca hubiera pensado un dropper post en una bici de cross country, eso se veía en los eventos de Gravity y Sí, ahora pero es un en el cross estándar, country ya es... porque ahora lo exigen, ¿no? Claro, y pasó mucho después de lo de Yolanda Neff en, Sí, en las Olimpiadas, sí, ¿no? Que sí, ella sí. sí logró, gracias a Sí, su dropper, ese drop lo pasó y bueno, en el caso de los hombres no fue lo mismo, ¿no? Y ahí como que exacto. mucha gente dijo, oye, el Sí. dropper sí sirve, ¿no? Sí tiene Sí, su entonces, propósito. pues ha evolucionado mucho. Hoy en día las carreras de cross country son más cortas que anteriormente. Eso ayuda para que sean más emocionantes porque las diferencias de tiempo son menores. Los circuitos son más amigables con el espectador. Hay más brincos, hay más obstáculos divertidos para que el Claro. espectador los vea, pero además exigen un nivel técnico diferente, ¿no? Así Y la es. preparación misma del atleta hoy en día de cross country es muy diferente a lo que era antes. Anteriormente era muchas horas arriba de la bici y ahora pues se combina más con gimnasio, otras Claro. actividades. Mi bicicleta en las Olimpiadas era rodada 26 cuadro de aluminio, pesaba 9.8 kilos, tenía creo que 60 milímetros de recorrido en la suspensión. Hoy en día, por ejemplo, esta bici pesa lo mismo, nada más que con 120 milímetros de recorrido Y adelante con todo ya y las atrás, suspensiones inteligentes, y o además sea, qué locura. con gadgets
que no veía ni en las películas de James Bond. Porque, pues sí, veías, ¿no? Que traía un teléfono en el reloj. Y que con eso configuraba la bici, ¿no? Sí, pero ahora que ves esto, dices, no, pues de verdad no lo veía venir, ¿no? Una Así bicicleta, pues que tenga inteligencia artificial en las suspensiones, que tome sus propias decisiones, pero basadas en tus gestos, en tu peso, en tus hábitos de manejo, pues es algo increíble, Sí, ¿no? que no te esperabas ver hace 10 No, años, o sea, ¿no? no me dejo de sorprender. Soy muy escéptico porque, pues, la primera vez que vi que lanzaron el Flight Attendant, por ejemplo, de esta OIS, pues, ya sabes, ¿no? El viejo Ajá. renuente de, esto no es para mí, La vieja escuela, porque, ¿no? ajá, Uno que yo con purista. mi chicote y todo está bien, ¿para qué hacer cambios de algo que funciona Si perfectamente? ya funciona, ¿para qué lo arreglas, Y no? no, pues, Y tómala. cachetada de guante blanco, no, hoy que la probé en la mañana, dije, ya entendí perfectamente cuál es la ventaja. ¿Cuál es el propósito Sí, y la claro, ventaja? porque, pues, por ejemplo, vas en una subida donde no necesitas la suspensión, hay una pequeña piedra y después no hay nada. Entonces, normalmente tú no accionarías ningún movimiento. por ese porque dices, obstáculo por dices, ese ¿para qué? obstáculo, ¿para qué? Claro. Y eso, pues ya luego lo conectas con cosas que escuchas. Por ejemplo, algún atleta profesional le hicieron una prueba en una Copa del Mundo de cross country y accionó 400 veces, 300 o 400 veces cambios Cambios en el dentro modo de la del modo, suspensión. ajá. Y después hicieron el mismo conteo para ver cuántas veces se había accionado su bici Solita. con Flight Attendant y superaba 1000 veces más. O sea, en vez de En esas lugar de 400, 1000 y cacho. 1400, ajá. Por eso que te Pues estoy 4 o diciendo, 5 ¿no? veces más Porque, cambios, ¿no? pues cuando vas arriba de la bici, o piensas en la piedra, o en el clic, o en el Claro. cambio. O sea, de Sí, no repente puedes dices, a ver, ahorita no le enfocarte voy en a todo. picar porque la frenada, Claro. o el cambio. Y en Sí, cambio, pero si lo haces solito, ya por entendí, supuesto. o sea, hoy que la probé, además en un lugar espectacular como el Bosque de la Primavera. qué chido. Bienvenido a nuestras estuvo tierras. chidísimo. La probé, ahora sí que traté de ir a los mejores senderos cross-contreros que tiene el Bosque de la Primavera para darle una buena probada, no solo bajando, sino también subiendo. Claro. Y entendí que la magia del Flight Attendant es que la suspensión esté cuando tú la necesitas y que desaparezca cuando no la necesitas. Así de sencillo. Te olvidas de la suspensión. Simplemente la suspensión va haciendo sus cambios y sus adaptaciones y cuando la necesitas, ahí está. Cuando no la necesitas, Se va, bloqueada listo. o un poco más Firme. firme, porque luego creemos que en las subidas no se ocupa la suspensión. Claro, para Y hay amortiguar subidas donde, ciertos... pues para poder Y hasta tener tracción y... menos pérdida de tracción y más eficiencia por energética, supuesto. necesitas también, ¿no?, un poco de suspensión en algunas Poquito. subidas. Sí, que no esté Y bloqueado por completo, ¿no? Es impresionante, ¿eh? A medida que la utilicé más tiempo, sentí cómo mejoraba, porque además Aprende, va ¿no? grabando, Ujú. va aprendiendo, ¿no? De lo que estás haciendo. Sí, ¿quién te diría que tu bicicleta va a aprender No, sobre tu manejo, y, no? Pues resulta que me dio bofetada con guante blanco, porque yo que estaba un poco renuente, yo tengo una OIS de uso personal, con suspensiones tope de gama. Pero normales, sin pero sistema inteligente. sin el sistema inteligente. Y, híjoles, quiero una. Ahora Que quiero no una te de oiga la estas. otra, ¿va? Porque Sí, se que va a no me escucha agüitar, porque te va a sí. tirar. No, la verdad es igualmente una muy buena bici, pero pues sí me impresiona el uso El de la performance con el- tecnología aplicado a las suspensiones de esta bicicleta. Es Otro impresionante. rollo. Y por ejemplo, hablando específicamente de la bicicleta, ¿cómo la sentiste? O sea, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el armado, estéticamente, la pintura? O sea, esta en particular, ya dejando de lado la que La tienes en pintura me casa. gusta mucho. En la mañana le tomé unas fotitos ahí con luz exterior y dependiendo del ángulo, pues cambia el tono, ¿no? Sí, A claro. mí me gustó mucho. Te digo, yo ya estoy adaptado a esta geometría de OIS porque tengo Ya la una conoces, claro. OIS también tope de gama, nada más que con el tope de gama de Shimano y que no tiene el Flight Attendant con Ujú. suspensiones Fox tope de gama. Que cabe mencionar que esta es la MLTD, este es el modelo MLTD. Flight Attendant, exacto. Y pues ahora esta tiene esa magia de no tener que distraerte en pensar si le cambias o no el modo de suspensión. O sea, la bici piensa por ti, pero en función de tus hábitos, Claro. de tu transferencia de ¿Y pesos. sientes que sí realmente hay una diferencia como grande en cuanto a la sensación de esta bicicleta en particular solamente por el hecho de cambiar el Flight Attendant? ¿Sientes que se volvió más eficiente, que la geometría se optimizó más o algo? ¿O solamente dices, pues bueno, el pedaleo se siente más cómodo o la suspensión se siente más Te cómoda? diría que es una bicicleta de competencia. O sea, es una bici tope de gama y Hecha las para ganar. ganancias en el alto rendimiento son marginales. Entonces, definitivamente, cualquier ganancia que puedas tener en tu equipamiento, pues puede hacer una diferencia entre Por ser supuesto. primero o segundo. Así Entonces, es. te diría
creo que hoy en día esa es la razón por la cual vemos a más ciclistas utilizando Flight Attendant, porque pues es lo más tecnológico con una aplicación funcional a elevar el performance de las suspensiones en una competencia de cross country. Sí, que creo que honestamente me parece mucho más funcional o aplicable para el cross country como disciplina, más que antes, ya ves que digo, ya habían hecho Flight Attendant, pero lo habían enfocado más como para el enduro o así, y realmente creo yo, pues, que en donde más le puedes sacar provecho es en una bici de cross country, porque pues la diferencia entre traer la bici bloqueada o no, y no tener tú que pensar en eso, hace toda la diferencia. En el enduro realmente pues pedaleas todo el rato de subida y luego bajas y abres tus suspensiones y ya está, no te preocupas tanto por eso, ¿no? Coincido totalmente contigo, Bobby. Creo que tiene mucho sentido en el cross country porque pues a veces bajas 5 segundos, subes 10 segundos, vuelves a bajar 5 segundos, o a lo mejor un tramo de bajada muy largo que primero empieza muy fluido, luego se vuelve muy pedregoso. Y pues esos cambios ya te los lee la bici. Te los va leyendo la bici. En un circuito platiqué con algunos atletas que la han usado ya en competencias en Copa del Mundo y decían que mientras más vueltas le daban al circuito, mejor sentían la bici. Performance tenía la bici. O sea, sobre cada vuelta. Sí, porque va leyendo y se va aprendiendo el circuito. Entonces, pues ahora sí que ya conoce casi que cada piedrita del circuito y va. Se identifique, sí, está por aquí, ¿no? Sí, porque obviamente tú también vas a hacer ciertos gestos en esas zonas, ¿no? Se repiten. Claro. O sea, si llego aquí a un pedazo más sí, este rock garden, esta parte plana, esta subidita, sí, este desnivel. Sí, mira. Es impresionante. Excelente. Y por ejemplo, ¿sentiste alguna diferencia con la bicicleta en cuanto a las suspensiones que perdiera maniobrabilidad o algo por el peso adicional que tiene? ¿Alguna desventaja de que, no sé, tal vez que pegue con el cuadro, cosas por el estilo? ¿Sentiste alguna desventaja? Pues creo que la desventaja principal es que no es mía. Tampoco mía, ¿va? Esa desventaja. Ojalá que pronto lo sea. Así es. Sí, no, ya te vi los ojos, estás enamorado. No, francamente, pues creo que son más las ventajas y que no hay que pelearse con los avances de la tecnología. O sea, no debemos ir en contra, más bien hay que entenderlos y hay que, pues, saber bien realmente cuál es el beneficio que puedes obtener de determinada tecnología y en función a ello decidir si eso es para ti o no. Claro, y al final informarte, ¿no? Porque pues como dices, tú desde tu perspectiva externa, sin mucha información, puedes juzgar y decir eso no jala, sin saber, ¿no? Realmente no la había probado, ¿no? Y ya uno lo prueba y dices, órale. Que digo, también en la bici han experimentado, de repente hay cosas que no han funcionado muy bien y cosas que han funcionado re bien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando salieron los droppers, yo recuerdo que pensaba, caray, 7,000 pesos para un asiento como el de mi escritorio, que suba mi silla de oficina, oye, ¿cómo? Y ahorita no me imagino una bicicleta mía sin dropper, ¿sabes? Yo decía lo mismo y hoy en día no puedo no usarlo. Aún en el cross country, ¿sabes? En un rider de enduro es como más, pero que en el cross country también. Y seguramente en algunos años va a ser, yo no me imagino mi suspensión sin un sistema inteligente, ¿no? Sí, de hecho, pues pasa un poco lo mismo con las e-bikes, ¿no? Que a veces, pues no tenemos como que el haberla utilizado para entender bien cómo funciona, pero esa historia es otra. Es otra, sí, pero bien dicen que las e-bikes, a los que no les gustan las e-bikes es porque no tienen una, ¿no? Entonces, seguramente así será lo mismo con los Flight Attendant. No, definitivamente es una bicicleta de competencia, tal cual. Perfecto. Enfocada para competir en cross country y en cross country maratón. ¿En dónde sentiste, por ejemplo, una mejoría mayor? ¿En el descenso, en el pedaleo plano, en el pedaleo técnico? ¿Notaste algún punto que digas, oye, ¿sabes qué? ¿Es que en esto en particular se siente re bien o es más bien como un mix de todo? Yo creo que en el terreno mixto es donde más lo sentí. O sea, cuando había tramos que cambiaban más, era donde más lo sentía, porque es donde a veces no haces Tú no harías los cambios. Exacto. Y a lo mejor dejabas totalmente abierta tu suspensión. Y te parabas tantito en palancas y perdías un poco. Porque además estas suspensiones están conectadas también al potenciómetro de la bici. Eso, claro. Entonces cuando tú le das más fuerza, la bici lo sabe porque están comunicándose y obviamente si le estás dando demasiada fuerza, quiere decir que necesitas menos la suspensión, porque estás en un momento de impulso, Sí, ¿no? Lo que quieres es que sea más eficiente tu pedaleo y avanzar, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, está impresionante realmente. Excelente, muy bien. ¿Qué tan responsivo te pareció el sistema, pues justo en estos terrenos como
irregulares o que van cambiando. ¿Sentiste tú como la libertad de ya no pensar en nada de la suspensión? ¿Ibas consciente de ello? ¿Ibas viendo, por ejemplo, ya ves que tiene los indicadores LED, te distraía? ¿Como que sí tenías la mente enfocada un poco en la suspensión o nada más al principio en tu primera vuelta y luego ya fue como me desentiendo por completo? Te diría que esa fue la magia. Al principio, tal cual como lo dijiste, iba un poco distraído viendo los LEDs, como que tratando de entender, distraído hasta por el color de la bici en algunas partes. Pero creo que la magia fue esa, que pues la última parte del recorrido de prueba hoy, no pensaba en la bici. Y cuando tú no piensas en la bici, claro, eso es lo mejor que te puede pasar, porque quiere decir que estás te enfocas totalmente en lo enfocado tuyo. en el terreno, entonces estás enfocado en frenar, en empujar la bici, en la cadera, en tu transferencia de peso, en pararte en palancas. En lo Entonces, relevante, esa pues, fue la ¿no? En magia, que a ver si porque la bici jala, ¿no? eso fue lo más relevante, que pues llegó el punto en Deslindarte. el que no pensaba en la bici. La magia El plus. de la tecnología aplicada ahí. Sí, en que es las súper suspensiones. intuitivo, ¿no? Sí. Que realmente no tienes que Sí. enfocarte en lo más mínimo Sí, y te sí, sí. concentras en lo que sí es relevante. Y, por ejemplo, ¿tuviste la oportunidad de picarle a la aplicación? Sí, ¿Hiciste algún poco, ajuste? poco porque era donde tenía más renuencia. Te diría que no necesité hacer ajustes. Si te fijas, ya se movieron las ligas. La de atrás se había fondeado totalmente. La de adelante no llegó al punto máximo. Entonces creo que donde tengo que setear un poquito más antes de la próxima salida es más en el aire, que es lo mismo que Claro. harías en cualquier bici, Sí, no, que en más algo allá del electrónico. sistema. A la Ajá. electrónica yo creo que no le tengo que mover a nada. Nada. O sea, simplemente pues le voy a sacar un poquitito de aire a la suspensión delantera para utilizar un poco más Sí, a para full usar el recorrido completo, claro. Ajá. Y y that's it. ¿Hay algo que dijeras, oye, ¿sabes qué? Esto yo le mejoraría, le cambiaría? No sé, por ejemplo, un tema que sé que para muchos puede ser un problema es el tema de las baterías. Ajá. El hecho de ya no estar preocupado por una batería de que tuvieses eléctrica, no, aquí traes, no sé, piensas desviador, suspensión trasera y suspensión delantera. ¿Eso para ti es un inconveniente? ¿Crees que sea difícil? Sí y no, porque lo primero que pensé, ya sabes, el negativo. Ahora tendría que cargar 3 baterías. Claro. Pero después pensé diferente, porque yo ya había tenido un grupo electrónico y cuando solo traes una batería y te quedas sin batería, ya valió la rodada. Aquí traes 3 baterías, que es la Se misma acaba batería. una. Entonces, si de repente se me acaba la batería del desviador trasero, pues cabe la posibilidad de que le ponga la del shock trasero, No lo había por pensado ejemplo. así, qué Entonces, buena manera pues, de pensarlo. creo que no se te van a acabar las 3 al mismo tiempo porque Claro. el consumo de batería es distinto en Sí, los o sea, 3 simplemente en dispositivos. todo caso te vas a quedar sin el sistema inteligente De porque pues atrás, se por pone y ejemplo, listo. pero puedes llegar Pero llegas con perfectamente, ¿no? cambios. Entonces, viéndolo desde ese lado, Tienes toda la razón. creo que siempre se le puede buscar una arista positiva a cosas que en un principio parecen un problema. Claro, tiene todo el sentido, no lo había pensado así, ya me cambiaste la manera Sí. de verlo, Sí, sí. totalmente. Y por ejemplo, ¿tú crees que esta tecnología se pueda llegar a convertir en el estándar? ¿Crees que ya las suspensiones normales que no sean inteligentes tengan cabida en el mercado o eventualmente se van a ir haciendo obsoletas? Mira, al principio decíamos que los que decían que la rodada 29 se iba a volver el estándar estaban locos y hoy en día es el estándar. Después pensábamos que las bicis de doble suspensión en el cross country nunca iban a ser el estándar y te diría que si te Ya pones a lo ver una son. Copa del Mundo hoy en día es el estándar. No, además, por ejemplo, esta ya no te jala, no sé si checaste ese dato, pero no te funciona el sistema Flight Attendant únicamente en una bicicleta rígida, tienes que tener las 2 suspensiones. Exacto. Entonces, eso te habla de para Sí, dónde va, sí. ¿no? O sea, ya cuántos competidores Sí. en cross country usan solo rígida, ¿no? Yo creo que va a apuntar hacia allá. Seguramente pronto va a haber más marcas con algo parecido. Claro. Entonces, Fox anda ya por ahí haciendo también ya, lo yo suyito, también ya estuve por ahí como que viendo investigando. algunas cositas y pues denota claramente que Para allá va. que para allá va. No creo que se vayan a recalcular con algo que funciona y que ya probaron en competencia que funciona, ¿no? Claro, al final es que jalen competencia y luego ya lo pasan Sí. al mercado pues mortal, ¿no? Exacto. Sí, al amateur. Nosotros no estamos desarrollando el producto, simplemente estamos probando un Así producto es. terminado, ¿no? Que ya tuvo Exacto. muchísimas horas de testeo en laboratorio con ciclistas en competencia, etc. Así es. Ajá. Sí, que la verdad es que la información que te arroja pues es muy buena dentro de la aplicación. Creo que algo que yo podría como agregar es que sí te diera más datos sobre el performance de las suspensiones, que creo que te podría dar un poquitito más de información, ¿sabes? Ya tienes ahí el sistema, pues ya que me regale un poquito de información, sobre todo en el cross country creo que es muy relevante, ¿sabes? O sea, tus zonas de potencia, el cómo está funcionando la suspensión, creo que eso podría ser una mejora al futuro, ¿no? Claramente tú Podríamos eres mucho más complementar. millennial que yo. Y a ti te encantan los datos Sí, de ¿va? ese tipo y entiendo que a cierto tipo de usuario
les va a fascinar el poder ver toda esa información. Claro. Yo, Sí, sobre todo a nivel yo te diría competencia, que ¿sabes? soy bien práctico. Para mí, lo más destacable fue haber olvidado Despreocuparte. el ajuste de las suspensiones durante la rodada y concentrarme solo en mi rodada. O sea, eso para mí fue como que lo más chido. No pensar Sí, en la bici solo en sí, tu rodada, sí, sí. claro. Pero lo disfrutar. mejor es que tienes las dos posibilidades, ¿no? Por Tienes el supuesto. app Así es. y tienes la posibilidad de no pensar en Sí, las si eres el suspensiones durante la rider rodada. como tú que dices, no me Exacto. interesa saber más datos, realmente Exacto. jala re bien, pues nomás me subo y Exacto. listo. Y si eres un rider acá súper técnico que Sí, quiere ver cada sí, datito, pues bueno, sí, te sí. metes y ahí le investigas, Ahí ¿no? está. Exactamente. Sí, sí. Entonces, tus opiniones generales de la bicicleta con el sistema Flight Attendant. Me gustó. Era algo a lo que yo tenía cierto escepticismo, cierta renuencia natural y me gustó. O sea, la verdad es que sí me gustó cómo funciona. Nos dejó a y todos boquiabiertos, ¿no? Sí, sí, sí está. Al principio yo lo entendía muy complicado, ¿no? Pero pues no, te digo que no llevaba realmente, no tuve necesidad de hacer ningún ajuste en el teléfono durante la rodada. O sea, fui a rodar como cualquier otra ocasión y Y con listo. eso. Muy bien, pues entonces recomendadísima. Totalmente. Bueno, Ciranda, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado aquí este tiempo con nosotros. Gracias por tus comentarios, por haber probado esta bicicleta. Gracias a Orbea por habernos dado la oportunidad de probar este avión y hablar al respecto, ¿no? Al contrario, Bobby, muchas gracias a ti. Gracias a Orbea por habernos prestado la bici. Un avioncito. Y gracias a todas las personas que se dieron el tiempo para escuchar este podcast. Así es, Y muchísimas nos vemos gracias. pronto. Nos vemos en la próxima.